Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Yo ya estoy afónica, todavía no empezó el frío, pero yo ya me resfrié, así que perdónenme, pero no voy a tener muy bien la voz hoy en el programa. Acuérdense que este fin de semana es el último fin de semana de la Feria del Libro, y una de las características de la Feria del Libro de Buenos Aires este año fue la cantidad realmente importante de escritores extranjeros que han venido, cosa que no siempre pasa, no es tan fácil traerlos. Pero este año se dio que han venido unos cuantos y muy interesantes, algunos de ellos muy importantes. ¿Se acuerda que estuvo el sábado pasado con nosotros Javier Cercas, el escritor español Javier Cercas, uno de los grandes escritores españoles actuales? Y hoy vamos a tener en el programa también un importante escritor mexicano, de la misma generación más o menos que Javier Cercas, una generación realmente interesante. Ahí lo presentamos y empezamos charlando con él. Juan Villoro nació en México en 1956. Reconocido como uno de los principales escritores latinoamericanos de la actualidad, ha sido premiado en sus facetas de narrador, ensayista, autor de libros infantiles y traductor. Publicó, entre otros títulos, El Testigo, Materia Dispuesta y La Casa Pierde. Bueno, Juan Villoro, una alegría tenerte acá realmente. Estoy muy contento, Cristina, qué gusto verte otra vez. Sí, estuvo en el programa hace unos años. El año pasado viniste, me acuerdo, para el estreno de Filosofía de Vida, que tuvo tanto éxito, y bueno, ahí no te tuvimos en el programa. Pero yo pensaba, ¿no? Para el que todavía no lo haya leído, debe quedar alguien que no leyó a Juan Villoro. En la Argentina, que tenés mucho público acá. Escribís cuentos, novelas, ensayos, crónicas, obras de teatro. O sea, la cantidad de literatura para chicos. Sí. Menos poesía eso sí jamás me he atrevido canciones solamente. Sí. Sí, fíjate, con el grupo Café Tacuba. Lo sé. Fue un poco casual porque yo escribí el guión de una película y era una película urbana, se nos antojó tener música de Café Tacuba y ellos me propusieron hacer las letras, entonces fue un experimento interesante. ¿No es cierto? Sí. Yo pensaba, tantos géneros, ahora viniste, sé que diste una charla en la Feria del Libro sobre un tema que era algo así como la crónica en Latinoamérica entre la política y la literatura. También en tus novelas siempre aparece de alguna manera un trasfondo de la realidad social o política, pero en la crónica eso es más específico. Y veía que tenés muchos comentarios, muchas notas escritas sobre cuál pensás que debe ser hoy el rol de la crónica. Decís también que se lee poco crónica, ¿no? Sí, la verdad lamentablemente. Es que es un poco paradójico el asunto, porque creo que en los últimos tiempos hay un gran prestigio por la crónica. Ningún jefe de redacción, ningún dueño de periódico se atreve a decir no me interesa la crónica, porque eso equivaldría a decir no me interesa la realidad. Claro. O sea, la crónica es la mejor manera de conectar la información con la emoción, es decir, los datos de la realidad con una manera subjetiva de vivirlos y de sentirlos. Hay noticias que no nos afectan porque no conocemos las historias peculiares de las personas que padecieron o que gozaron esas historias. Entonces, la crónica te permite vivir la realidad de esa manera y todo mundo en los medios la celebra en este sentido. Pero yo pienso que a veces es más fácil hacer un seminario de crónica, un premio de crónica, que publicar una crónica, claro, porque las crónicas son largas, requieren de tiempo. Entonces ahí pasa que los dueños de los periódicos o los jefes de redacción prefieren la nota rápida escrita a troche y moche, pero que llene ese espacio. Pero ¿cuál sería? Porque hoy se diluyen mucho, ¿no es cierto?, los límites entre los géneros. Entre la crónica y la ficción. Ahí hay un punto que a veces es complejo, ¿no es cierto? Sobre todo la crónica se beneficia de muchos géneros, ¿no? Alfonso Reyes dijo que el ensayo era el centauro de los géneros, porque era un animal híbrido hecho, digámoslo así, de dos posibilidades, la de la narración y la de la argumentación. Pero si el ensayo es el centauro, yo digo que la crónica es el ornitorrinco de la prosa, porque realmente tiene influencias de todo, ¿no? Del relato, porque está estructurado como una historia, de la memoria, porque aparecen muchas veces reflexiones personales del cronista, del teatro por los diálogos y por ese coro griego que es la opinión pública, de la biografía y el ensayo por los datos fácticos, en fin.
todo esto se mezcla en la crónica a condición de que sea distinta a todos estos géneros, es Claro. lo interesante. Entonces, en realidad la crónica es un relato de lo real que se beneficia de estos géneros y es muy flexible. A mí me gusta mucho, se pueden escribir crónicas de muy distintas maneras. Por ejemplo, a mí me interesa escribir un tipo de crónicas en donde no solamente se narran los hechos, sino también los comentarios sobre los hechos. Es decir, son crónicas discutidas, porque yo creo que hoy en día, y especialmente con las redes sociales y tanta sobreinformación que tenemos, prácticamente todos los sucesos nos llegan en mayor o menor medida ya narrados, ¿no? Claro. Tenemos una idea de ellos, están Claro. a veces hasta mitificados, ¿no? O desmentidos. Entonces, a mí me gusta mucho en lo que yo narro que no solamente aparezca lo que sucedió, sino lo que la gente piensa sobre lo que sucedió. Pero también hay otro tipo de cronistas más fácticos, más apegados exclusivamente a los hechos tal y como suceden. Y el punto de vista, ¿desde dónde contás? Leí que vos decías por ahí que siempre se está relatando en el periodismo desde el lugar del poder, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los presidentes, qué hacen los reyes, qué hacen? Pero nunca desde la víctima. Exactamente. Nosotros en México hemos tenido una situación terrible en los últimos años porque ha habido unas 80,000 víctimas en la guerra contra el narcotráfico y unos 30,000 desaparecidos. Y de manera inevitable, los medios han ido a remolque de los hechos de sangre, o sea, han ido cubriendo la estadística de los muertos o las decapitaciones, han hablado de los perpetradores, de los capos que son detenidos, pero lo más importante se pasa por alto, que es la historia de las víctimas. Yo creo que la verdadera noticia en los temas de violencia no es la sangre, sino la vida que se pierde con la sangre, ese vacío que queda, esa indignidad que nos debe lastimar a todos. Entonces, ahora hay un viraje muy interesante que está haciendo el periodismo y la crónica en México para entender mejor estas vidas que se han perdido y también las historias de resistencia y solidaridad, porque en todo momento catastrófico también hay cosas que se le oponen a este momento. Entonces hay un grupo de periodistas que se llaman los periodistas de a pie, que se han propuesto contar historias de vida en tiempos de muerte, que me parece muy interesante como viraje en esta perspectiva, contar desde abajo la realidad. Pero además hay un problema ético también, creo, en todo esto, una responsabilidad del periodismo. Vos lo marcabas muy bien. Si estás todo el tiempo, si estamos todo el tiempo mostrando sangre, primero que estás difundiendo la acción de estas personas constantemente y segundo el ambiente de pánico que se genera. Claro, tienes toda la razón, Cristina, porque en esa medida el crimen organizado, digamos, golpea dos veces. Primero en el mundo de los hechos y luego en su repercusión en los medios, noticiosa. Claro. Y ahí puede venir efectivamente esta reacción que tú dices, que es el pánico total, la paranoia de ya no poder salir a la calle o sentir que no puedes salir a la calle, o por el contrario, acostumbrarte y banalizar el mal, que eso también es terrible. Entonces ahí hay una responsabilidad también del periodista de no ir solo a remolque de la violencia, sino explicarla en la medida en que tenga un contexto, cree una historia, y ahí la crónica tiene un papel. También, exacto, ¿no? exacto. Sí. El otro día estuvo acá Javier Cercas, que también vino para la Feria del Libro. Estupendo amigo y muy buen escritor. Gran escritor, sí. Y dijo algo que me quedé pensando, digo, le voy a preguntar a Juan Villoro qué opina. Hablando de su novela, él dice que es novela Anatomía de un instante, que toma un hecho histórico, real. Y él dice, es novela. Digo, claro, porque está narrada con recursos literarios. No, no solamente por eso. Por cómo está contado, tomo un detalle, un ensayista haría otra cosa, analizaría la realidad, qué sé yo, social, lo que fuera. Él toma el detalle, ese Adolfo Suárez sentado, ¿no? Sí. Y dice, eso ya es novelístico, eso es novela, dice que es novela. Entonces me quedé pensando porque digo, ¿dónde se marca la diferencia entre los géneros? Sí, yo establecería una diferencia a partir de lo que dice Javier Cercas entre, digámoslo así, la información y la narración. Si él hubiera tratado el tema del el intento de golpe de Estado en España desde el punto de vista de la información, hubiera tenido que llegar a conclusiones unívocas, o sea, decir, las cosas sucedieron así, esto fue lo que pasó, aquí están los datos. Pero él busca, sin alterar los hechos, es decir, desde la no ficción,
busca una interpretación narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distintas maneras de entender esto. La narración no tiene una sola respuesta. La narración nos lleva a plantearnos un tema que puede ser interpretado de muchas maneras porque hay varias subjetividades en juego. Y uno se pregunta, por ejemplo, a partir de la lectura del libro de Javier Cercas, si realmente el rey actuó tan bien como se suponía en un principio, o si fue forzado por las circunstancias a actuar bien. Se agranda mucho la figura de Suárez, se agranda mucho la figura de Carrillo, pero no hay una explicación, digámoslo así, indiscutible. Claro, Sí, al contrario. Exacto. Pone incluso, todas las posibilidades. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, En juego. incluso él dialoga con su padre, porque su padre era muy fan de Suárez, Adolfo Suárez. sí. Le dices que Suárez es como nosotros, es alguien del pueblo que se encumbró y nos va a representar a nosotros. Y eso a él no le gustaba, le parecía una explicación muy burda, y Suárez le parecía un hombre muy poco ideológico para ser admirado, porque Exacto. eran los tiempos del esplendor de la ideología de izquierda para los contestatarios españoles. Había un problema generacional Claro, también ahí. y parecía demasiado conservador. Y entonces él dialoga con su padre y acaba entendiéndolo mejor. Entonces, yo creo que en la narración ¿Y hay eso. eso es novela? Yo pienso que en la novela, yo creo que es una novela sin ficción, ¿no? Es una novela sin ficción. ¿Por qué? Porque no hay una explicación clara, fáctica de los hechos, sino que hay una conjetura que tú tienes que interpretar, ¿no? Realmente yo creo que es algo muy interesante que se está dando, ¿no? Este híbrido, esta mezcla de géneros. Vos también lo trabajas mucho y muy bien. Y entonces, digo, por ejemplo, tu última novela, que debo confesar que todavía no leí, acaba de salir acá, pero todavía se llama Arrecife. Arrecife. Y yo sé que tiene un contexto político también detrás. Sí, tiene un contexto político más simbólico que real, porque es una historia que se ubica en la Riviera Maya, en el Caribe mexicano. Es la historia de un ex músico de rock que estuvo en un conjunto que se llamaba Los Extraditables y que muchos años después decide organizar programas de entretenimiento en el Caribe, programas que son verosímiles dadas las noticias de México que corren por el mundo relacionadas con la violencia, que para nosotros los mexicanos son atroces, pero que pueden cautivar a ciertas personas Tipo aburridas. turismo de aventura. Exacto. Sí, Gente que terrible. busca turismo extremo. Por ejemplo, en México ya hay gente que te ofrece un viaje para que cruces ilegalmente la frontera y sientas la adrenalina de los mojados, como les decimos en México, que van al otro lado. Entonces, este tipo de safari sociológico Sí, o bueno, de acá se turismo organizan extremo. tours a las Villas Miserias, por Bueno, ejemplo, ese tipo de cosas. Un poco por ese lado. En este caso, con temas de violencia. Claro. Entonces, yo quería explorar las posibilidades recreativas, digámoslo así, de la violencia y esa reserva de emociones fuertes que puede ser el tercer mundo para turistas de Europa o de los Estados Unidos. Pero naturalmente, queriendo jugar a ser como un alcalde del peligro y del miedo, el protagonista de la novela desata una serie de pulsiones muy arriesgadas, y la violencia empieza a convertirse en algo real, y por eso existe la novela, porque Claro, bueno, empieza ahí con viene, claro. un buzo que muere fuera del agua arponeado por la espalda. ¿Qué sucedió? Entonces, una reflexión sobre los usos de la violencia, sus posibilidades desde recreativas hasta la condición inmanente del ser humano, que finalmente es un depredador y tiene que vivir y administrar, organizar la violencia. Entonces, Arrecife, la novela, va por ese lado. ¿Qué lugar tienen hoy los escritores y la literatura mexicana dentro de México? Bueno, los Ese escritores, tema vos, perdóname, vos lo tratás en filosofía de vida, por ejemplo, el lugar del intelectual, ¿no? Que acá siempre admiramos un poco cómo México siempre ha dado mucho lugar y participación, ¿no? Sí, en la adaptación con Javier Daulte cambiamos, matizamos un poco esta relación del intelectual con el poder, que en México es muy fuerte, porque cuando termina la Revolución Mexicana en 1920 se da un pacto, digámoslo así. Los triunfadores son jóvenes revolucionarios, generales, muchos de ellos de 20 y tantos, 30 años, que han ganado y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me legitima? ¿Cuál es mi proyecto de fondo? Tenían consignas básicas, pero entonces se asocian con los intelectuales, y gracias a este maridaje México tiene muchísimas instituciones culturales. Pero también una cercanía te que a digo. veces ha sido excesiva, hay que decirlo. Muchos intelectuales han acabado mesiánicamente asociados con el poder. Por ejemplo, José Vasconcelos, que fue ministro del general Álvaro Obregón y que apoyó todo el movimiento muralista, fue espléndido, pero bueno, al final de sus días acabó
alabó como un intelectual un tanto fanatizado, claro, y casi cercano a las posturas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo creo que esta cercanía ha permitido crear instituciones, pero también, de alguna manera, ha creado una burocracia de la cultura que es excesiva, ¿no? Y ahí también hay una picaresca. México ya no es un virreinato, pero conserva muchas de las manías, de los tics, de las estrategias de la sociedad cortesana virreinal, y esto se da en las oficinas, los recursos públicos, el subsidio. Qué ¿no? difícil, ¿no? Porque uno diría, bueno, ese era un camino y sin embargo tiene estas contras. Digo, ¿cuál será el punto justo para él? No lo hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros admiramos de Argentina la capacidad de crear arte de manera espontánea. Por ejemplo, el Teatro de Gorra, yo he ido aquí a obras de teatro en una casa. No, es extraordinario. Sí, extraordinario. Y esa respuesta espontánea, en cambio, en México en ocasiones, y esto es tema de una obra de teatro de un joven dramaturgo mexicano, Alejandro Ricaño. Esta obra se llama Más Pequeños que el Guggenheim. Son un grupo de mexicanos que no tienen nada que hacer y que no tienen nada que decir, pero que crean una obra para obtener una beca, para tener el dinero de la beca. Entonces, esa picaresca del que vive del subsidio. Entre paréntesis, me enteré el otro día que la beca Guggenheim no se otorga más para Latinoamérica. Ah, no sabía. Sí, el otro día me lo comentaron, sí. Están pasando esas cosas por el otro lado. Sí. Claro, la gente trabajó por ahí para el subsidio, lo que fuera, pero uno ve siempre, el presupuesto de las universidades fue muy alto tradicionalmente. Sí, en México tenemos, no sé, el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, es una editorial claro, muy potente, que solamente se pudo hacer con la participación de muchos escritores que se metieron en esta apuesta que dependía de los dineros públicos. Seguro. Sí. Tu rol particular hoy, porque estamos hablando por ahí de un proceso que viene de muchos años, escritores de tu edad que todavía se los considera jóvenes, ¿cierto? Es una generación. Pues es una de las ventajas de la escritura, ¿no? Que en muchas profesiones yo estaría jubilado. Jóvenes también de 50, si hubiera sido futbolista, que probablemente ahora ya no sería ni siquiera entrenador, sino directivo. Pero bueno, siempre eres relativamente joven para escribir. Se te considera escritor joven. Digo, ¿sienten ventaja. que tienen un rol? La opinión de ustedes pesa en el país? Esa es la pregunta. Sí, desde luego. En México hay digamos, el escritor tiene una representatividad social muy fuerte. Yo creo que a veces exagerada incluso, ¿no? Pienso que en sociedades con un relativo atraso, en donde no hay tanto acceso a la lectura, de pronto el escritor tiene una figura fácilmente profética, porque se convierte en alguien que detenta una forma de la dificultad a la que los demás no tienen acceso. Tiene como una esfera de cristal, en donde puede decir, como yo escribo libros, yo conozco el futuro. Sabio, exacto, y entonces de pronto hay como intelectuales de guardia a los que se les puede consultar 24 horas al día. ¿Qué opinan sobre todo? Sobre la reforma fiscal, sobre cosas que obviamente ignoran, ¿no? Entonces yo creo que hay una sobredimensión del papel público en ocasiones, pero también me parece sano este diálogo y esta voluntad de intervención. Hace poco murió Carlos Monsiváis, un gran cronista mexicano, que era una especie de árbitro informal del gusto. Era una persona que desde la sociedad civil intervenía en decisiones muy importantes de cómo valorar tanto la cultura popular como la alta cultura. Bueno, yo sé que vos te interesa, has escrito sobre fútbol y sobre rock y sobre tantas cosas, es decir, no hay géneros banales, ¿no es cierto? No, ni géneros menores. O sea, yo, por ejemplo, por cuestiones de trabajo he tenido que escribir solapas, contraportadas de libros. Creo que es uno de los géneros más difíciles, poder resumir un libro y recomendarlo, a tal grado que Roberto Calasso, el escritor y editor italiano, publicó un libro que son sus contraportadas, ¿no? Solamente las contraportadas. Exacto. Acá acaba de editarse Espejo Retrovisor, que es una serie de eso, un espejo retrovisor sobre la obra de Juan Villoro. Hay cuentos de distintas épocas, ensayos de distintas épocas. Sí, son como 30 años de trabajo ahí reunidos, y como lo dice el título, Espejo Retrovisor es una especie de viaje así en el túnel del tiempo. Es una antología personal, y traté de ser fiel, Cristina, pues yo creo que a la única manera de juzgarse a uno mismo, que es la memoria, ¿no? O sea, no quise releer y tratar de hacer un análisis objetivo de lo que yo he hecho, porque eso es imposible, sino decir, bueno, ¿qué me viene a la memoria? Y digamos, ¿de qué estoy hecho hoy en día con estos recuerdos? Entonces, bueno, son las crónicas y los cuentos que me vinieron con mayor fuerza a la memoria, y que al menos en
periodo que estoy viviendo, de alguna manera me constituyen con mayor fidelidad. Te sentís representado. Sí. Me tengo que ir al corte, ya nos tenemos que ir al corte. Hay Muy muchísimo tema, nos quedaron afuera un montón de cosas porque ya digo, abarcás muchísimos géneros y podríamos hablar varios programas, pero por hoy paramos acá. Espero que si volvés a Buenos Aires nos visites. Claro que sí, me dará mucho gusto. Ojalá sea pronto. Señores, nos vamos al corte, enseguida volvemos. Muchas gracias por acompañarnos.